Estoy desafiando a la autoridad, estoy desafiando a ver si nadie me coge y nadie me sanciona. Y en este caso, sabiendo que además, como ocurrió con Petro, con la participación en política en las elecciones, sabiendo que no hay un mecanismo verdaderamente eficaz para impedirle al presidente de la República que en temas como este viole la Constitución. 9:42. Yo no entiendo por qué este ciudadano preocupado, que no sé quién es, pues yo vi ahí la cosa y tal, pero si el presidente de la Esprilla dice... Bueno, como acá en los discursos, Dios Felipe, nos proteja, Dios nos cuide, Dios nos ayude, es malísimo. Y ese ciudadano preocupado porque no presentó una tutela para que el habitante de la Casa de Nariño en el gobierno que nos antecedió o que antecedió al presidente, no saliera licorado a decir de las banderas rojas, la Virgen que se acostó con Jesucristo. ¿Puede un presidente ser obligado por un juez a pedir perdón por hablar de Dios? Esa es la pregunta que hoy sacude a Colombia y que abre un debate mucho más profundo de lo que parece. Una decisión judicial acaba de ordenar al presidente Abelardo de la Espriella ofrecer disculpas públicas por las alusiones religiosas realizadas durante su posesión, desatando una tormenta política, jurídica y cultural. Pero aquí no solo está en juego una frase, una oración o la presencia de símbolos religiosos. Lo que está sobre la mesa es hasta dónde puede llegar un presidente cuando expresa públicamente su fe y dónde comienza la obligación de respetar la neutralidad del Estado. Mientras unos sostienen que el mandatario cruzó una línea constitucional y desafió deliberadamente a la justicia, otros advierten que se está llevando la defensa de la laicidad hasta un extremo peligroso, convertir la fe personal en algo que deba permanecer en silencio. Y hay un detalle que vuelve esta discusión todavía más explosiva. La propia Constitución obliga al presidente a jurar ante Dios. Entonces, ¿dónde está exactamente el límite? ¿Estamos ante una defensa legítima del Estado o ante una decisión judicial que va demasiado lejos? Hoy, la batalla no es solamente por unas palabras, es por definir qué puede decir un presidente y qué significa realmente la libertad religiosa en Colombia. Vía tutela le están ordenando al presidente Abelardo de la Espriella que ofrezca disculpas públicas por las alusiones religiosas que hizo en su discurso de posesión el pasado 7 de agosto y por lo que ocurrió ese día, la presencia de los diferentes líderes religiosos. El demandante incluso menciona la interpretación de María, habla de la modificación del orden del día, una cantidad de elementos que van obviamente como telón de fondo a hablar sobre la libertad de cultos, sobre el Estado laico, y aquí le ordenan al presidente Abelardo de la Espriella una alocución para pedir disculpas por haber violado supuestamente estos preceptos legales. Sí, era de esperarse, Ricardo, esa decisión judicial, y probablemente vengan más, porque por supuesto este es uno de los temas pues discutibles de la manera como el presidente de la Espriella está gobernando, que es hacer tan evidente sus creencias religiosas y confundirlas con la actividad oficial. Hay unos precedentes de la Corte Constitucional sobre el tema, varios, que indican cuáles son los límites de los funcionarios públicos en este caso, y claramente el presidente pues no ha respetado esos límites. Entonces era de esperarse esta decisión, Ricardo. Ahora, yo francamente creo que, como lo decíamos muchas veces cuando estábamos en el periodo del gobierno del presidente Petro, es una decisión que el presidente de la Espriella quería, estaba buscando, estaba desafiando a la justicia, porque él sabe que lo que está haciendo es violatorio de los principios constitucionales, pero él sabe también que lo que está haciendo es popular, y entonces pues ahora cuando se enfrente al juez y no cumpla la decisión que el juez tomó, igual que el presidente Petro cuando decíamos que quería que le tumbaran el salario mínimo para poder hablarle a sus bases, igual el presidente de la Espriella está haciendo lo mismo. Seguramente hasta aquí nos llega, digamos, el respeto al Estado de Derecho, a los jueces, etcétera, y pues nos vamos con toda por el populismo. Pues hay que esperar cuál es Tiene la hasta el postura 6 y 7 de septiembre, según ley el para fallo. responder, sí. Y para interponer un pues recurso eso también. Sí, pero usted sabe que asume que el presidente no va a cumplir el fallo. ¿Por qué presume que el presidente de la Espriella es igual que Petro? No, seguramente va a interponer los recursos de ley como lo hizo con el tema. Pero Felipe, usted sabe que el recurso no evita el cumplimiento de la sentencia. Y entonces, pues si no la cumple el martes, pues entonces volvemos y hablamos el miércoles, a ver quién tenía razón. Seguramente la va a cumplir, pero por ejemplo esta sentencia, es decir,
sí, las decisiones de los jueces son para acatarlas y tal, todo eso ya lo conocemos. Pero ¿cómo así que le ordena al presidente de la República que expida una circular presidencial, ¿no?, prohibiendo la invocación de diferentes religiones? Pero entonces, ¿qué? Lo próximo que le van a ordenar al presidente es que expida un decreto de qué, para sacar a quién de la cárcel, ¿o qué? ¿Cómo funciona el tema? Sí, yo no, además el fallo dice algo... Yo no tengo por qué pensar que el presidente no va a acatar la sentencia. Hablamos el miércoles, pero no asuman desde ya que es que el presidente... Pero el fallo dice que la locución es el 30 de septiembre. Yo creo que de aquí a allá puede haber resultados del recurso que entable el presidente, ¿no? Seguramente va a impugnar. Pero a mí me parece un fallo Santiago. excesivo, porque si bien es cierto, Colombia es un estado laico, pero eso no significa que un presidente pierda su libertad de expresar públicamente su fe. Y lo más discutible es que el propio juez reconoce que el accionante no fue obligado a practicar ninguna religión ni sufrió ninguna restricción directa en su libertad de conciencia, y aún así concluye que sus derechos fueron vulnerados y dice que aplicará un test constitucional de forma flexible. Además, el fallo responsabiliza al presidente por decisiones del acto de posesión que no prueba que él haya tomado, simplemente afirma que razonablemente debía conocer la modificación del orden del día, pero eso no es competencia del presidente. Y una cosa es exigir neutralidad del Estado, y otra muy distinta es convertir la laicidad en una especie de obligación de silencio religioso para quien ocupa la presidencia. Además, acordémonos que la Constitución colombiana es laica, pero no es antirreligiosa. En el preámbulo invoca a Dios, y en el artículo 192 obliga al presidente a jurar ante Dios. Por eso el problema no puede ser simplemente mencionar a Dios o expresar su fe. El problema constitucional empieza cuando el Estado adopta o privilegia oficialmente un credo. Y justamente ahí está la discusión en el caso del presidente, que él no obligó ni privilegió oficialmente ningún credo. Lo que pasa es que un acto de posesión no está en la esfera privada del presidente de la Espriella, en su ámbito privado, y claramente el presidente de la Espriella, los miembros de su gabinete y todos tienen la plena libertad de profesar la fe que consideren en el ámbito privado, pero en sus roles públicas, y más como cabeza de Estado, y más en el marco de una posesión que es un acto público, es un acto oficial, en su rol de presidente que tomaba juramento, pues claro que ahí el Estado debe ser laico. Es justamente ahí donde el Estado debe ser laico. Y yo sí creo que este es un buen punto para que el presidente recapacite sobre el despliegue de su religiosidad en espacios donde, por su rol de cabeza de Estado y presidente de la República, debe preservar plena neutralidad. Él tiene todo el derecho, insisto, a su credo, como lo tenemos todos los otros colombianos. Pero no podemos, el presidente no puede invocar a Dios. En el ámbito de funciones públicas y de presidente de la República, que mantenga la neutralidad y que reconozca y respete pero no puede invocar a Dios, le pregunto. No, se lo pregunto porque si el presidente de la Espriella dice al Dios, al maestro, bueno, lo que el presidente dice, el ciudadano preocupado va y presenta una tutela. Pero cuando sale el anterior habitante de la Casa de Nariño a decir que la Virgen María, que de golpe hasta se había acostado con Jesucristo y que no sé, ahí sí no. Felipe, pero es que acuérdese que la Constitución no obliga a jurar ante Dios. Es que ese es un punto. Entonces, ¿qué pasó? El artículo 192 de la Constitución obliga a jurar ante Dios. En esa misma sesión, Honorio Enríquez le toma el juramento como presidente del Senado a Abelardo de la Espriella como jefe de Estado. Jura usted, y él jura ante Dios. Pero entonces, es que eso es una obligación constitucional. ¿De qué me hablas, viejo? No, pero estamos mezclando peras con manzanas. Entonces, claro que jura ante Dios porque es el protocolo, y así lo han hecho todos los presidentes de la República. Pero algo distinto es que en los actos oficiales... Pero no es protocolo, es un mandato constitucional. En la posesión. Y en otros actos, porque además el presidente lleva este tema de la religiosidad y de las oraciones, por ejemplo, previo a los gabinetes, previo incluso al encuentro con otras autoridades del orden constitucional, como por ejemplo alcaldes y gobernadores, hace procesos de oración. Ricardo. Entonces, claro que está trascendiendo una línea donde él, en su condición de cristiano, de católico, pues tiene todo el derecho a su credo, pero donde también tiene una obligación constitucional a mantener y a preservar el espacio de quienes no, y a ser laico en sus condición de presidente de la República, de todos los colombianos, los que son musulmanos, los que son judíos, los que son ateos, los que son de otra religión. Ricardo, usted está mencionando, ya estuvieron todos en la posesión, el rabino, un cardenal cristiano, un pastor cristiano. No, es que lo que recomienda no es un...
Pero es que lo que se recomienda no es un estado ecuménico. El ciudadano preocupado, que es lo que usted está diciendo. Que entable la tutela, Aurelio, el ciudadano preocupado que entable la tutela dice que en su opinión debió haber invitado a un imán como representante del islamismo, a representante del hinduismo, del jainismo, del budismo, del sijismo, del taoísmo, del sintoísmo, de la tradicional china, de las afroamericanas. Yo no entiendo por qué ante esa acción de tutela con ese interés, pues se fallan a favor de él. Cuando aquí realmente ya ha habido, a mí lo que me extraña es que el gobierno, no lo personalizo en el doctor de la Espriella, a todo el equipo de gobierno, no haya tenido en cuenta los fallos y las sentencias de la Corte Constitucional al respecto. Permítame recordarle una, Ricardo. ¿Se acuerda el fallo alrededor de la invocación de Nuestra Señora de Chiquinquirá del presidente Duque? Le tocó recoger esa invocación y apeló y de todo, y al final la tuvo que recoger. Eso ya son precedentes constitucionales que yo no entiendo por qué juegan a la jugadita, ¿no? Pero yo me voy a hacer esta jugadita, a ver si de pronto sí me sale y no me sale. No, esto es sin jugaditas, esto es sin ver a ver cómo me tiro el aventón. Felipe, hay sentencias constitucionales. ¿Cuál es la jugadita? Pues violar la Constitución, Felipe, a sabiendas. Esa es la jugadita. El presidente Abelardo de la Espriella y sus asesores y todo el equipo de gobierno sabe que ese tipo de manifestaciones religiosas de esa manera como las están haciendo están prohibidas para los funcionarios públicos en eventos públicos. Eso lo saben, eso no tiene ninguna discusión. Y ellos lo están haciendo es desafiando el orden constitucional, igual que lo hacía Petro con otros temas. Petro lo hacía exactamente con otros temas. Y Petro esperaba. Yo sé que no les gusta ver el espejo retrovisor, pero el presidente Petro hizo una posesión espiritual el 6 de agosto del 2022 en el Parque Tercer Milenio con grupos indígenas y no los vi preocupados porque no invitaron a las diferentes religiones. Yo soy el que estoy poniendo el espejo retrovisor. No, el presidente Petro hizo diversos eventos espirituales con chamanes, con indígenas, con todo tipo de representaciones que no necesariamente eran catolicismo o cristianismo. Es que yo soy el que estoy poniendo el espejo retrovisor, María Camila. Yo soy el que estoy diciendo que el presidente Petro, yo soy el que estoy diciendo que el presidente Petro también hacía lo mismo que hace el presidente de la Espriella, no solo en el tema religioso, sino en otros, que es desafiar la Constitución y desafiar a los jueces, para decirles, bueno, yo voy a hacer aquí una cosa que sé que no se puede, que sé que no se puede. De la Espriella. ¿Cuál es el desafío? Dígame cuál es la amenaza que ha hecho el presidente de la Espriella, como si no me aprueban tal cosa el Consejo de Estado, pues sacaré no sé qué, y que me lo tumben. A ver. El desafío es violar solo porque el presidente de la Espriella dice Dios maestro, Dios nos bendiga. El desafío es violar la Constitución a sabiendas, esperando que venga un remedio judicial como el que llegó, para que se arme un debate como el que tenemos aquí y él tenga la oportunidad de decir, como lo va a decir dentro de unos días o algunas horas, que a él no le van a prohibir creer en Dios y que la patria colombiana está consagrada a Dios. Claro que lo va a decir, pero ¿por qué le presumen a la Espriella la mala fe que tenía Petro? ¿Por qué no esperamos a ver qué decisión toma el presidente? Porque es que él sabía que la decisión se iba a producir. Es que yo no lo hago porque no hay un hecho. Permítame contestarle, Felipe, su pregunta. ¿Por qué asumo que tal vez si oye con atención y con respeto de pronto entiende? Entonces, el tema es que el presidente de la Espriella está haciendo una cosa a sabiendas de que es violatoria del orden jurídico en Colombia. Entonces, ese no es un hecho menor. Cuando yo digo que está desafiando, es como si yo cojo un carro que sé que la velocidad máxima es 60 y voy a 150. Pues estoy desafiando a la autoridad, estoy desafiando a ver si nadie me coge y nadie me sanciona. Y en este caso, sabiendo que además, como ocurrió con Petro, con la participación en política en las elecciones, sabiendo que no hay un mecanismo verdaderamente eficaz para impedirle al presidente de la República que en temas como este viole la Constitución. 9:42. Yo no entiendo por qué este ciudadano preocupado, que no sé quién es, pues yo vi ahí la cosa y tal, pero si el presidente de la Espriella dice, bueno, como acá en los discursos, Dios nos proteja, Dios nos cuide, Dios nos ayude, es malísimo. Y ese ciudadano preocupado porque no presentó una tutela para que el habitante de la Casa de Nariño en el gobierno que nos antecedió o que antecedió al presidente, no saliera licorado a decir de las banderas rojas, la Virgen que se acostó con Jesucristo. Ahí sí no violó ningún derecho.
Bueno, pues es que... mire, Ricardo, yo creo que la neutralidad religiosa del Estado, la libertad de cultos, la secularidad del Estado son valores muy importantes, y por esa misma razón yo creo que es importante también no incurrir en excesos en su defensa. Y yo creo que un exceso en la promoción de esos valores es pretender que ellos significan la supresión total de las expresiones religiosas que, hombre, mire, en medio de toda la diversidad, hay que reconocerlo, son expresiones humanas que son importantes a nivel personal para muchísimas personas. Yo creo que si nos ponemos a revisar los discursos de los presidentes de la República, todos en algún momento con carácter personal han hecho alguna invocación a su fe religiosa o incluso a otras creencias religiosas. Yo creo que es importante no incurrir en esos excesos, porque entre otras cosas yo creo que lo que eso produce es la reacción contraria. Además, porque yo realmente, Ricardo, no veo que de la Constitución colombiana en ninguna parte, ni allí diga, ni allí se infiera que las expresiones religiosas están completamente prohibidas y suprimidas en los discursos de los actos públicos. Entonces yo creo, lo único que coincido en esto con Héctor es que yo creo que el presidente sí está tratando de provocar la reacción precisamente para hacer este punto, precisamente para abanderar a una ciudad, a un sector muy grande de la ciudadanía que se siente maltratado por eso. Yo creo que la discusión aquí va a ser entender qué es laico, cuál es la laicidad del Estado. Yo creo que ese es el punto que hay que tener claro, porque es que a mí no me pueden obligar a ser ateo. De acuerdo. Ni en el espacio privado, espérate, ni en el espacio privado ni en el espacio público. Sí. A mí no me pueden obligar a eso. Yo creo que el señor que puso la tutela no fue obligado a hacer una manifestación de fe. Si él hubiera sido obligado a hacer una manifestación de fe, yo estaría de acuerdo con él, porque yo también defiendo esa libertad de culto, porque yo también defiendo que las personas puedan ser libres en su opción. Pero ojo, es que ahí no lo obligaron, es una expresión. Entonces, yo creo que en eso hay que tener mucho cuidado, porque van a terminar judicializando la fe. Van a terminar diciendo que ser creyente está mal. Entonces yo, así como respeto a los ateos y los valoro y lucho porque tengan el derecho de expresar su opción de vida, pues creo que tienen que respetar la nuestra. ¿Cuál es el derecho fundamental que le violaron? Eso es lo que no entiendo, porque a él no lo obligaron. El fallo mismo reconoce que a él no lo obligaron. Ah, bueno, por eso. De la libertad religiosa. El señor no podía pagar el televisor y no verlo. No, claro, no porque él como ciudadano tiene derecho a participar, pero no obligación, nada menos que la posesión presidencial. Entonces, por eso en la posesión presidencial, que tenemos derecho a ver todos los ciudadanos, independientemente del credo religioso que profesemos. Pero ¿cómo le violaron pues la libertad religiosa? Pues el Estado el Estado rezándole enfrente de él, que él no quería que rezaran, así de simple. Él tenía el derecho a ver la posesión presidencial. Pero déjeme dar dos datos. No lo están obligando a ser católico porque el señor presidente no es cristiano ni musulmán. Lo están obligando a oír el rezo, pero déjeme dar dos datos, Ricardo, porque yo sé que esta es una discusión perdida y provocada, además, y yo no quiero caer en esa trampa. Yo sé que el presidente de la República está haciéndolo para provocar esta discusión, porque claro que la mayoría de los ciudadanos colombianos creen que uno pues debe poder manifestar sus convicciones religiosas, etcétera. Pero le doy dos datos. Uno a Andrés, que dice que él no cree que los funcionarios públicos pues tengan las limitaciones que yo estoy diciendo que tienen. Eso no es una cosa que yo diga, eso lo ha dicho la Corte Constitucional decenas de veces, y el dato que le quería dar era la sentencia T-124 del año 2021, que se lo dijo a la entonces vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que hizo una cosa bastante menor. ¿Sabe qué hizo la doctora Marta Lucía Ramírez? Puso un trino invocando la protección de Dios y la Virgen y tal cosa. ¿Sabe en qué contexto? En un en el que cualquiera de nosotros lo hubiera hecho, la pandemia en su peor momento, y ella le rogaba a Dios pues que nos amparara. Alguien puso una tutela y la Corte Constitucional, no un juez loco, sino la Corte Constitucional, después de que ella sabe qué había hecho, Felipe, la doctora Marta Lucía había borrado el trino. Cuando le pusieron la tutela, ella lo quitó, a pesar de lo cual la Corte Constitucional, a pesar de lo cual le hizo, a pesar de lo cual la Corte Constitucional, pero permítame, termino la historia. Pero Héctor, en el caso de Marta Lucía Ramírez, ni siquiera la obligaron a ella a pedir disculpas como están obligando al presidente de la Espriella. No, ella había quitado el trino. Es que es un caso absolutamente menor, porque imagínense, en un trino por allá, en un momento, en un contexto en el que yo insisto, cualquiera de nosotros seguramente tuvo una expresión como la de ella, que era como: Dios, protéjanos, estamos en una pandemia que realmente es impresionante. Y la segunda es para Alberto. Hay una ley, Alberto, que es la ley 133 de 1994, redactada, ¿sabe por quién? Por la hoy ministra de Educación, Vivian Morales. ¿Qué dice? Se llama: por la cual se desarrolla
desarrolla el decreto de libertad religiosa y de cultos. Y el artículo 2 dice lo siguiente: ninguna iglesia o confesión, oiga, ¿está sentado? Sí, sí, oiga, sí. Lo que dice, ninguna iglesia o confesión religiosa es ni será oficial o estatal. Ah, no, claro. Sin embargo, eso está claro. Pero es que la siguiente frase, oiga la siguiente frase. A ver, es que le va porque a hasta ahí eso lo sabemos y lo comprendo y lo respeto. Le va a servir mucho para su argumento. Dígame. Sin embargo, el Estado no es ateo, agnóstico o indiferente ante los sentimientos religiosos de los colombianos. Eso lo dice una ley que es una ley estatutaria. Fantástico. Para decir una cosa que solo quiero dejar abierta para que ustedes lo sepan, porque es una discusión muy larga. En Colombia no es cierto que haya un Estado laico. Y al final, quizás estamos convirtiendo en una batalla jurídica algo que nació de un sentimiento profundamente personal, la fe. Abelardo de la Espriella no estaba obligando a ningún colombiano a creer en Dios, ni estaba imponiendo una religión a quien piensa diferente. Lo que hizo fue expresar públicamente una convicción que, para él, tiene un significado profundo y que incluso ha explicado como parte de una experiencia personal de transformación. Entonces, ¿realmente era necesario convertir ese momento en una confrontación nacional? Porque una cosa es que el Estado tenga que garantizar que ninguna religión sea impuesta, y otra muy distinta es pretender que quien ocupa la presidencia tenga que desprenderse de sus convicciones personales cada vez que habla públicamente. Abelardo no estaba dictando una norma religiosa. Estaba hablando desde lo que cree, desde aquello que lo inspira, y, para millones de colombianos, expresar la fe no es una amenaza, es parte de su identidad. Y quizá el verdadero peligro está en el exceso. Si empezamos a judicializar cada palabra relacionada con Dios, cada oración o cada expresión de fe, podríamos terminar creando una sociedad donde expresar una creencia se convierta en motivo de sospecha. La libertad religiosa debería proteger precisamente eso, que nadie sea obligado a creer, pero tampoco que alguien sea señalado simplemente por creer. Pinto Borman mu presadiunte también es una persona, y tener fe no debería convertirse en un delito político.